¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? No hay lugar en el mundo donde se pueda escapar de la picadura de un mosquito, ni de las enfermedades que transmite. Bueno, tal vez en los polos, pero nada más ahí. Nuestro país tuvo un problema de salud pública muy serio al enfrentarse a dos epidemias de enfermedades transmitidas por mosquitos. En primera instancia por la chikungunya y posteriormente por el Zika. En el caso de chikungunya se caracterizaba por una enfermedad que hacía que la gente tuviera mucho dolor en sus articulaciones, hinchados los pies, hinchados las manos, no podían ni cerrarlas, fiebres intensas y la verdad es que se la pasaban muy mal. Como quiera que sea, no era una enfermedad que se considerara mortal. De hecho, los casos documentados de chikungunya que hayan asesinado a alguien o que lo hayan matado pues, son muy raros. Y después vino Zika, Zika una enfermedad que duraba muchísimo menos, con intensidad menor de los síntomas, ahí era más comezón y ronchas, y en un principio la ignoramos bastante. El problema fue cuando nos dimos cuenta que las embarazadas empezaban a tener problemas con sus bebés si habían padecido la enfermedad durante el embarazo. Y ahí fue cuando empezó el problema serio. Aunque en ocasiones quisiéramos deshacernos de todos los mosquitos de la faz de la Tierra, en primera sería imposible y en segunda no sería una buena idea. Sus efectos serían desastrosos a nivel de los ecosistemas. Hay que recordar que muchas de las larvas de los mosquitos procesan materia en descomposición o procesada dentro de las aguas y los peces es uno de sus alimentos principales. Entonces, si se rompiera esta cadena alimenticia, pues sería un grave problema ecológico. Y si no, pregúntenle a los amigos biólogos. A pesar de que chikungunya y Zika adquirieron mucha fama en el último año, antes ya te habíamos tenido aquí y siempre hemos tenido el problema del dengue y a nivel mundial también la malaria. Pero vamos a conocer un poquito más de las enfermedades que son transmitidas por los mosquitos y cómo se presentan. El virus de la fiebre amarilla infecta a 200,000 personas al año en todo el mundo. Y si vas a viajar a lo que son las Olimpiadas en Brasil, van a tenerte que vacunar contra esta enfermedad. En 1881, el médico cubano Carlos Finlay fue el primero que tuvo la sospecha de que la fiebre amarilla se transmitía a base de los mosquitos, pero no fue hasta 20 años después que finalmente se confirmó esto. El control en la población de mosquitos fue lo que ayudó a la reanudación en la construcción del Canal de Panamá, ya que antes de controlarse la enfermedad, uno de cada 10 participantes en la construcción de dicho canal habían muerto por esta enfermedad. ¡Ay, güey! Después de una aparente fase de recuperación, el 15% de los pacientes que sufrieron la enfermedad recaerán y entrarán en lo que se llama fase tóxica, que es una segunda fase de la enfermedad, la cual tiene una mortalidad hasta el 50%, la cual se acompaña de una falla hepática aguda. De hecho, los pacientes, por eso es que se le llama fiebre amarilla, ya que presentan un tinte ictérico en su piel y en sus tegumentos. Los ojos se te ponen amarillos y en realidad te pones todo amarillo. Otra manera de llamar a la enfermedad es vómito negro, ya que los pacientes al tener falla hepática tienen problemas para coagular su sangre y empiezan con lo que los médicos llamamos sangrado de tubo digestivo. El paciente empieza a hacer popó negra o puede vomitar sangre, lo cual al ser sangre digerida se ve negra y es que también se le llamaba así antiguamente esta enfermedad. Pero no se preocupen mis amigos, que para eso ya existe una vacuna que perfectamente los puede proteger de la fiebre amarilla si es que alguno quiere ir a Brasil a apoyar a la selección o bueno, a disfrutar de los Juegos Olímpicos allá en Brasil. Se calcula que aproximadamente la mitad de la población mundial está en riesgo de contraer dengue, la cual es una enfermedad que se caracteriza por fuerte dolor de cabeza, dolor retroocular, o sea, atrás de los ojos, dolor en las articulaciones. De hecho, a la enfermedad se le llega a decir la enfermedad quebrantahuesos, fiebre, pero cuando les digo fiebre es una fiebre muy intensa. 39-40 grados, yo ya le sentí y créanme que se siente horrible, así como otras manifestaciones que pueden llegar a ser erupciones o lo que los médicos llamamos hepatomegalia, que el hígado te crezca. Por fortuna, el dengue es una enfermedad autolimitada, ya que es un virus, el cual después de unos días se va a quitar, se te van a quitar todos los síntomas. La única manera de tratarte en esos momentos, muchos líquidos, paracetamol, hasta 1 gramo cada 6 horas para los síntomas. Aquí el problema es en esos pacientes que pueden derivar a lo que se llama dengue hemorrágico, ya que la gran mayoría de los pacientes con dengue tienen un descenso en sus niveles de plaquetas, que en la mayoría de los casos no va a producir ningún síntoma, pero en muy determinados casos puede producir sangrados espontáneos, sangrado de encías, de los oídos, orinar pipí con sangre, hacer popó negra, etcétera. Y otro de los casos
otras situaciones importantes a destacar es el choque por dengue, en el cual no necesariamente vas a sangrar, pero tu presión arterial se cae bastante y eso puede, de hecho, eso generalmente mata más a la gente que el dengue hemorrágico como tal. Así que, bueno, cuando uno tenga dengue, pues simplemente hay que tener cuidado de que no se presenten estas situaciones y si se presentan, pues ir corriendo al doctor. Puede que suene a un lugar paradisíaco en África o tal vez en Sudamérica, pero la chikungunya realmente es una enfermedad altamente limitante que ocasiona fuertes dolores en aquellos que las padecen, llegándolos al grado de la postración que inclusive caminar para ellos es imposible. La primera vez que se habló de chikungunya, al menos a nivel científico, fue en el año de 1952, cuando en una expedición en Tanzania hubo un brote de la misma. Los médicos la describieron y aparentemente la gente del lugar le llamaba chikungunya porque la palabra en africano significa contorsión o doblarse. Cuando uno tiene chikungunya, uno va así, o sea, vas doblado del dolor y realmente hay que tratar a los pacientes con tratamientos agresivos de desinflamatorios y esteroides para poder controlar los síntomas y evidentemente mandarlos a su casa porque es cierto, una persona ni siquiera puede sentarte o moverte cuando tienes esta enfermedad. Otro problema muy grande con la chikungunya es que en algunos casos se llega a ser crónica y el dolor se queda ahí durante semanas, meses, y se ha llegado inclusive a hablar de casos en los que se ha quedado por años. Otro problema aparte de esto es que después de un tiempo de recuperación, muchas personas que padecieron la enfermedad pueden llegar a tener nuevamente los síntomas en una recaída de lo que podríamos hablar y si bien no tienen la misma intensidad los síntomas, sí son todavía bastante limitantes y esto se puede perpetuar por años. Nosotros que enfrentamos la epidemia del año pasado en esta enfermedad, realmente nos hicimos unos expertos o unos chikungunyólogos porque se vieron tantos y tantos casos que ya literalmente los olíamos. El virus del Zika fue ubicado por primera vez en 1947 en una población de Uganda, solo que no en humanos sino en macacos, durante un monitoreo que se estaba realizando para fiebre amarilla. Ya para el año de 1952 es ubicado por primera vez en humanos, tanto en poblaciones de Uganda como de Tanzania. Desde entonces se han presentado varios brotes de la enfermedad tanto en América, Asia como en África, y es en el año de 2015 cuando se realiza por primera vez la asociación entre lo que es el virus del Zika y el Guillain-Barré. Posteriormente se realizaría esta misma asociación entre el virus del Zika y la presentación de microcefalia en los productos, bueno, en los niños que nacían de mujeres embarazadas que habían contraído la enfermedad del Zika. El Zika se caracteriza por la presencia de ronchas, enrojecimiento y mucha comezón en el cuerpo, además de una fiebre moderada y dolor articular. Comparativamente con el chikungunya, en este caso los síntomas duran mucho menos, de 2 a 7 días en comparación con la chikungunya, que son mucho más extensos. Además de que aquí la comezón, el ardor y el enrojecimiento es lo más importante, comparativamente con la chikungunya, donde el dolor articular y la fiebre es más relevante. El Guillain-Barré es un síndrome que se caracteriza por la pérdida progresiva de la fuerza en todo el cuerpo que puede llegar a ser tan grave que el paciente ni siquiera pueda respirar. Es así que se ha emitido una alarma para este tipo de situaciones, en las que una infección de Zika puede venir precedida posteriormente, más o menos a los 15 días, del síndrome de Guillain-Barré. Otra importante asociación que se ha realizado es la del virus del Zika con la microcefalia. La microcefalia es un defecto en el desarrollo del feto, así que toda paciente embarazada que contrae el virus del Zika en el primer trimestre del embarazo tiene un gran riesgo de que su bebé padezca de este tipo de alteración. Ay, qué miedo. Pero tranquilos, voy a hablar de una enfermedad que al menos en este país aún no ha llegado y esperemos que no llegue porque ay, qué miedo. La primera vez que se describió esta enfermedad fue hace más de 2500 años por médicos persas e hindús y el agente causal es un gusano que se transmite por el mosquito llamado Guancherella brancosti. Los casos más severos de la filariasis pueden provocar lo que se le conoce como elefantiasis, que es cuando el gusano interrumpe con la circulación de la linfa o del sistema linfático y entonces tus pies empiezan a hinchar y se ve horrible y duele más. De hecho, por eso se le dice elefantiasis, porque tu pie se hincha y se deforma tanto que llega a simular el pie de un elefante. Para que la enfermedad llegue a producir este tipo de síntomas se necesita hasta un año, tiempo en el cual el gusano se infiltra en el sistema linfático y posteriormente en el resto de los tejidos subyacentes, espesándolos de una manera importante, lo cual llega a generar profundas deformidades, el dolor y desgraciadamente también la estigmatización de las personas que la padecen. La primera persona que habló sobre la posibilidad de que esta enfermedad se transmitiera por mosquitos fue Patrick Mason en el año de 1877. Posterior a esto se empezaron campañas para evidentemente evitar que los mosquitos picaran a la gente
Y es que el tratamiento de la enfermedad en sus primeras fases, en las más tempranas, los medicamentos sí pueden hacer efecto, pero cuando el gusano se hace adulto, ya los tratamientos médicos son totalmente inútiles y evidentemente que ya una cuestión así también de manera quirúrgica no tiene mucho que ofrecerse. Muchas gracias por ver este capítulo. Si el video te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. Y si aún no estás suscrito, este es el mejor momento para hacerlo. Les recuerdo que pueden gozar del contenido de este canal y estaremos subiendo contenido nuevo los días miércoles y domingos. Si tienes alguna sugerencia o si quieren que subamos algo en especial, pueden dejarlo aquí abajo en la caja de comentarios. Yo me despido recordándoles mi nombre, Dr. Fonseca, y nos vemos después.